¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Enfoque Jurídico todos los sábados al mediodía por CalTV, la nueva plataforma interactiva del Colegio de Abogados de Lima. Y hoy día es una tarde muy especial, nos acompañan tres abogados distinguidos. El primero es Cromwell Bazán de Negri, abogado especialista en Derecho Procesal Penal y Derecho Administrativo. Cromwell, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti, para tu público presente. Muchas gracias por la invitación para participar el día de hoy. A ti, muchas gracias por venir. Y tenemos a Marcial Gutiérrez Lúcar, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, muchas gracias a ti y al CAL por la invitación. Perfecto, gracias por venir. Y tenemos a Gonzalo Mujica Rodríguez, ex subsecretario nacional de Doctrina del PPC y ex becario de la Fundación Konrad Adenauer. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Andrés. Un gusto estar acá. El gusto es mío, el gusto es que hayan podido venir al programa. Y bueno, el programa del día de hoy es Elecciones 2026. ¿Cómo ven el futuro del país los jóvenes abogados? Pero antes de entrar a eso, tenemos algo que está pasando hoy día, en este momento, coyuntura actual, casi en este instante, ¿no? ¿Qué está pasando con Dina Boluarte? Hay una moción para vacarla, parece que ahora sí se va, parece que no. ¿Cómo ven, digamos, ustedes el panorama electoral ahorita, hoy en día? Gonzalo, cuéntame, ¿cómo lo ves? Gracias, Andrés. Actualmente tenemos una presidenta que está muy deslegitimada y con grandes cuestionamientos en el interior del país. Tenemos una presidenta que parece que está viviendo en una burbuja en la cual no considera los reclamos justos de la población y simplemente está intentando resguardar su cuota de poder para que no le pase algo en algún momento. Lamentablemente esto se traduce en la inseguridad ciudadana, lamentablemente esto se traduce en las muertes que vemos todos los días en los transportistas o cualquier persona que está yendo a trabajar. Estamos llegando al punto que solamente por ir a trabajar están asesinando gente. Lamentablemente ese gobierno no está ejerciendo las acciones, no está tomando ningún tipo de liderazgo o no está articulando, peor aún, teniendo el poder para hacerlo, alguna acción en favor de la población. Simplemente parece que estuvieran intentando resguardar su poder más allá de buscar un bien general para todos. Y Gonzalo, ¿tú no crees que esto se sabía o que ella sabía esto desde hace ya mucho tiempo, que viene pasando algo similar o no? ¿Qué piensas? Lamentablemente vivimos una crisis política de hace más de 15 años. Lamentablemente vemos que la población ha elegido a personas que no se identifican con políticos precisamente por el descrédito de los políticos. Hemos elegido a personas técnicas o personas que están fuera de ese mundo. Pero el gran problema de ello es que estamos gobernados en este momento por gente que no tiene experiencia política. Y eso genera que no puedan generar los lazos o las acciones correspondientes para articular a distintos sectores del Estado para trabajar por ello. Y esos son los resultados que tenemos ahora. Pasamos de una política con políticos a una política sin políticos, pero esta política sin políticos probablemente sea peor que la anterior. Y tiene un precio, ¿no? Pasar una política sin políticos. Gracias, Gonzalo. Voy con Marcial. Marcial, ¿qué está pasando ahorita? Parece que van a sacar a la presidenta, parece que no. Cuéntame, ¿cómo ves tú todo? Creo que, independientemente de lo que pase con la señora Boluarte, creo que la respuesta va a un miedo por parte de los partidos políticos que tienen la intención de ser no reelectos como congresistas, sino llegar al Senado o ser diputados. Y la mejor manera que tienen en este momento es verse como personas que vayan a ir a tomar a quien todo el mundo le echa la culpa, que es a Dina Boluarte. Entonces, no estoy seguro si es que esta medida, que es vaquemos a Dina o intentar vacar a Dina, va a generar que los partidos políticos pues estén bien con el pueblo. Algo que conversábamos justo a la interna hace un ratito, era el miedo que los políticos hoy en día pueden tener de salir a hacer política. Hace unos días, ayer me parece que Philip Butters estuvo en Juliaca. Digamos, Sí, exactamente, sí. no vamos a estar de acuerdo con la violencia de ninguna manera, pero a él le pasó. Entonces, ¿qué le puede pasar al resto de personas que quieran salir de Lima, ir al interior del país a intentar hacer campaña con todo lo que está ocurriendo y probablemente se va a replicar? Entonces, ese miedo puede llevar a que digan, mejor sacrificamos a Dina Boluarte, se calman las aguas y vemos qué pasa después. ¿Y tú no piensas que esto se veía venir desde hace ya varios meses, que Dina está con algo similar? Yo creo que sí se veía venir, pero probablemente los partidos políticos no están asumiendo la realidad. O sea, ahorita, si vemos las encuestas, hay partidos que tienen un favorecimiento muy bajo, porcentualmente hablando, y creen que es suficiente para poder llegar a tener un escaño o llegar a ser presidentes. Entonces, creo que no están viendo la foto completa. Y ya ahorita la sociedad está saliendo, hay una marcha la próxima semana,
Y probablemente es eso, ¿no? Justamente hablábamos que tal vez están intentando llegar a la vacancia antes de que sea la marcha, para tratar de morigerar las marchas abajo. Evitar la marcha de Así repente. Gracias, Marcial. Cromwell, cuéntame, ¿tú cómo ves? ¿Nos quedamos sin presidenta? Parece que no. ¿Se lo merece? Bueno, políticamente, como se dice, no hay decisión que pueda ser correcta o incorrecta. La gente toma sus decisiones de acuerdo a lo que ellos necesiten tomar. Ahora, Dina Boluarte lamentablemente no ha sido elegida como presidente, formó parte de una plancha presidencial y así fue tal como llegó al poder. Ahora, la ciudadanía no la legitima a ella. El Congreso la apoya a ella siempre y cuando existe ese juego de ping-pong. La pelota se va para un lado y regresa a la otra. Y si tienen ese juego político entre ambas instituciones, digámoslo así, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, una sinergia que les permita estar funcionando, lo van a seguir haciendo. Lamentablemente, cuando ya la ciudadanía ya está disconforme con el mismo, es cuando empiezan a ocurrir las marchas, oposiciones, ¿no? Y como estabas comentando, el caso, se comentó en la mesa, el caso de Philly Butters, ¿no? Entonces Philly Butters se va a Puno, donde es una cuestión distinta a Lima, y la ciudad de Juliaca se ha sentido en algunos momentos menospreciada por Philly Butters. Y eso conllevó a de que se den esos conatos de violencia, digámoslo así, porque sí hubo un objeto contundente, que le lanzaron una piedra. Felizmente estaba con un casco que no le llegó a impactar, si no de repente hubiera tenido algún tipo de lesión, algún tipo de problema de salud, ¿no? Perfecto, bien, gracias, Cromwell. Y justo lo que tú decías, que el Congreso a veces la apoya, a veces no, parece que ahora no y la va a sacar. Sin embargo, Gonzalo la apoyó cuando quiso subirse el sueldo a 35.000 soles. ¿Cómo es? Un día te apoyo, un día no, si me conviene no. ¿Qué clase de política es esa? Es una política de prebenda, sin lugar a dudas, ¿no? Donde se negocia lo que le beneficia a los partidos más no a la población. Lamentablemente tenemos un Congreso donde no prima los intereses, o prima el interés general de la población, sino el interés propio. Vista eso, son las leyes con nombre propio que han sacado en los últimos meses y con las cuales se han negociado de manera lamentable, honestamente. Pienso que el aumento de sueldo fue apoyado en su momento porque el Congreso sabía que si estaba en contra de ellos, probablemente la presidenta iba a accionar en contra de ellos. En algún tipo de fuego cruzado, si podemos llamarlo de esa manera. Entonces es una cosa bastante crítica. Tenemos una presidenta que amenaza el Congreso, un Congreso que amenaza a la presidenta y está en constante conflicto. Y ese conflicto finalmente hace que se perpetúe un status quo en el cual ambos no hacen nada y velan por sus propios intereses. Antes era te defendía a mí, tú me defiendes a ti y ahora no, si ya te saco ya no hay, como ya no vas a estar, entonces no vale la pena defenderte, ¿no? Un poquito va por ahí. Y pasando quizá a un tema más alentador, mirando un poco al futuro, imaginemos que, bueno, la vacan o no la vacan, Dina ya no está. Y tenemos un panorama político distinto, ¿verdad? Con 43 partidos políticos inscritos, ¿verdad? Hasta todavía el 12 de abril. Habían 52 partidos políticos hasta el 24 de septiembre, con 14 todavía en proceso de inscribirse. Marcial, con tantos partidos políticos, la gente joven que vota por primera vez, ¿no se podrían confundir? ¿Cómo verían el panorama ellos? ¿Qué piensas tú? Creo que vamos a ver, hay que partir un poquito las circunstancias. Creo que fuera del tema de la juventud también tiene que ver con un tema de la recordación principalmente, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos tantos partidos políticos es de que genera en realidad que ni siquiera tengamos la certeza de poder conocer todas las opciones. Como conocerlas bien y recordarlas también, porque al momento de entrada con una cédula que sea chiquita, por ejemplo, que tuvimos de 5 años, teníamos 10 partidos, me parece aproximadamente, era más fácil elegir. Ahora que tengo una de 30 y pico, 40, ¿dónde termino de ver? Entonces, creo que va un poquito por ese lado. Me parece que, políticamente hablando, estas reglas del juego que están en vigor han sido establecidas justo para eso, para tratar que las personas tengan más en mente a los partidos que ya están gobernando en este momento y darle menos posibilidad a los nuevos partidos, que le va a costar mucho más llegar a las nuevas generaciones. Eso es un punto. Segundo punto, creo que la gente joven, creo que los que votan por primera vez o los que están votando por una segunda oportunidad, sí están tomando muy en cuenta todo lo que está ocurriendo. Me parece que sí hay muchas personas que están metiendo en entender la política, hay mucha más información que antes.
Y creo que también esta recordación que el mismo Congreso ha generado puede jugarles en contra. En términos de, por esos que yo recuerdo, son los que no voy a votar. Entonces complica un poquito su propia continuidad en el mercado. ¿Y tú crees que nos conviene una elección con menos partidos políticos como era antes, o está bien que sean masivamente un montón? Lo que pasa es que creo que la idea original de que tengamos probablemente más partidos políticos sirve siempre y cuando tengamos las primarias. Es decir, solamente determinados partidos que lleguen a una cantidad de votos, a una cantidad de elecciones, son los que lleguen formalmente a la elección final. Esa es la idea. O sea, si hay más partidos, buenísimo, tenemos más posibilidad de elegir, el mercado va a hacer lo suyo, ¿no? Los que no pasen una determinada valla simplemente pierden inscripción y nos quedamos con los que tenemos que quedarnos. Y la idea es que esos que se queden se fortalezcan, pero lamentablemente esa alternativa ha sido eliminada también por este Congreso. Gracias, Marcial. Y Cromwell, hablando de la primera, digamos, de la elección interna de cada partido, en verdad muy pocos partidos la hacen, digamos, a conciencia, ¿no? O estrictamente. Asumo que el APRA, de repente el PPC, pero digamos, muchos no tienen esta elección interna o la tienen solo, digamos, por encima, ¿no? ¿Cómo lo ves? Que personalmente pienso de que los partidos políticos, como se dice, es un espacio que puede estar en venta. Entonces los primeros números deberían ser recibidos por aquellos que han participado en las primarias y no a costa de un costo monetario, digámoslo así, ¿no? Ahora también el tema lamentablemente, ante la gran cantidad de partidos políticos, existe una alta fragmentariedad de los votos. Y al existir una alta fragmentariedad de los votos, el tema es de que para que se puedan realizar las políticas públicas a favor del país, las normas en el Congreso se va a necesitar llegar a consensos, alianzas. Pero el tema es de que uno puede decir, algunos partidos se van a poder de acuerdo en algunas cosas, si se ponen de acuerdo, ¿qué es lo que está detrás de ese acuerdo? ¿Apoyar al país o tener compartiendo algún tipo de ministerio, como se dice en algunos casos, ¿no? Bien, gracias, Cromwell. Voy a pasar a una última ronda, profundizando ya lo último en este tema de elecciones 2026. Tenemos que en agosto López Aliaga estaba con 11%, Keiko Fujimori con 7% y Carlos Álvarez con 5%. En septiembre, que ha sido la última encuesta de Ipsos, tenemos a López Aliaga con 10%, Keiko con 7%, y ahora entra Mario Vizcarra, el hermano del expresidente Martín Vizcarra, con 7%, y de ahí Carlos Álvarez con 4%, Philip Butters con 3%, y luego más nombres: Acuña con 2%, Johnny Lescano con 2%, Rafael Belaúnde con 2% y Guillermo Bermejo con 2%, y de ahí salen otros, ¿no? Gonzalo, ¿esta proliferación masiva de candidatos es conveniente para el país en este momento? De ninguna manera, porque por un lado se fragmenta el voto. Vamos a tener a dos candidatos que pasen en segunda vuelta con aproximadamente 10 y 12%. ¿Qué legitimidad tiene un candidato que pasa con 10% de los votos a una segunda vuelta? A diferencia de, por ejemplo, el 2006, cuando Alan García y Ollanta pasaron con aproximadamente 30% cada uno, o en el 2011 probablemente, en ese momento probablemente tiene más legitimidad. Es terrible la fragmentación. Lamentablemente cada uno vela por su interés. No hay interés, o sea, ha sido muy difícil formar alianzas políticas, inclusive para esta elección. Se habló de una gran alianza de derechas, una gran alianza de izquierdas, y ahora tienes 4 alianzas chiquitas de izquierdas y 3 alianzas chiquitas de derechas. Eso es terrible, no hay gente que probablemente piensa muy similar en muchos puntos, se deja de lado el pensamiento por el personalismo, y eso es algo que hace muchísimo daño a la democracia y al país. Lamentablemente también los partidos, como bien mencionaba anteriormente, son tantos partidos que por un lado vamos a tener que elegir no solamente un presidente, sino diputados, senadores regionales, senadores nacionales y parlamento andino. Una boleta electoral de 60 centímetros por 90 centímetros, finalmente los logos más recordados van a ser los que, y no necesariamente los logos más recordados son los mejores partidos, van a ser los que terminen siendo más votados. Y claro, ¿y quién regula, Gonzalo, quién está primero y quién está último, digamos, en esta especie de papelógrafo donde la gente marca, ¿no? Simplemente ahí puede haber un tema, ¿no? Sí, usualmente hay un sorteo que hace la Oficina Nacional de Procesos Electorales sobre este tema de la posición de los partidos, pero sin embargo, en una papeleta electoral con 43 personas, con 43 partidos, y cuando tengas que elegir 5 columnas distintas, va a ser muy difícil que una persona pueda emitir un voto, valga en verdad, en menos de 5 minutos.
Es muy difícil, una situación muy complicada. Marcial, hablamos justo de los abogados que votan por primera vez, que son muchos, y se les viene una votación complicada, porque como dijo Gonzalo, votan por senadores, votan por diputados, votan por presidente y luego votan de nuevo por alcalde en octubre, me parece. Entonces se estrenan así con todo. Yo te pregunto, esta votación que es para votar un montón de personas, diputados, senadores, ¿no convenía mejor o era más simple como era antes? Teníamos un Congreso unicameral y un presidente y digamos era más simple, o el tema de la bicameralidad y tener senadores, diputados, ¿crees que podría mejorar la situación en el futuro? La idea, bueno, fuimos bicameral antes de ser unicameral y la idea es supuestamente que haya un mejor control normativo. La pregunta que tenemos es si es que con la política que tenemos en los partidos que pueden llegar vamos a tener ese mejor control o va a ser en realidad un tema de seguir el sistema en el cual entramos. O sea, que hayan prebendas y que en ese esquema pues pase lo que nos conviene que pase. El sistema como está pensado debería funcionar bien. El problema está en si elegimos como estamos eligiendo, justo como lo dice Gonzalo, ¿no? Es que tenemos un Congreso que va a ser totalmente partido. Hay una representación que va a ser muy baja. Digamos, justo estas dos personas que puedan pasar van a sumar que 22%, probablemente ni 25% de la representación de votos, y esos por arrastre van a jalar también al Congreso. Entonces va a ser un Congreso que va a ser representado por 20% de toda la nación. Entonces hay un problema de representatividad muy grande respecto de estas reglas. Y eso, bueno, va de la mano también con el problema que tienen las personas para elegir. Y ahí justo también tenemos una posibilidad, ¿no? Que por qué no se elige, digamos, a ambas cámaras en segunda vuelta, cuando ya sabemos quiénes van a segunda vuelta, cómo a pelearse la presidencia, y que ahí va a ser mucho más sencillo decir a quiénes les doy el poder para que tengan mayoría en el Congreso, bueno, en ambas cámaras en realidad. ¿Y tú crees que toda la población entiende el tema de las dos cámaras o mucha gente realmente no sabe lo que está sucediendo? O probablemente las personas que han votado, las personas que hayan votado en los 80 van a tener mucho más claro cómo funciona el sistema bicameral. Yo nunca, es mi primera vez que voto, por ejemplo, en un sistema bicameral. Probablemente los que estamos aquí sentados es nuestra primera oportunidad en este esquema, y probablemente la gente no sepa ni siquiera quién tiene mayor peso, si el diputado o el senador. Y es un problema, ¿no? Porque no sabemos en realidad a quién le estamos dando el poder. Perfecto. Cromwell, mucha gente que se opone al sistema bicameral siempre dice que es más caro, que es más costoso, que va a ser mucho más presupuesto del que se gasta hoy en día en el Congreso. ¿Tú cómo lo ves? Es que es un tema de números. Y lamentablemente con los números la cuestión es simple. Si antes eran 130 y se amplía cada vez el presupuesto para el personal asignado al Congreso, porque eso no podría ocurrir con la bicameralidad. Es decir, a veces el gasto público no está bien orientado, pero el tema es de que el tema no es la cantidad de personas, sino de que aquellas personas que estén en el ámbito público apoyando, sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, lo que importa es la vocación de servicio que tengan. Y si está bien, deben ser bien remunerados, sí, no hay ningún tipo de oposición a ello, pero también debe tenerse en consideración de que están brindando un servicio público para nosotros, los ciudadanos. Perfecto. Y ahora sí, ya para cerrar, les quiero pedir a los tres un último mensaje para nuestros agremiados de cara a las elecciones 2026, algún consejo, algún mensaje de cara a lo que se nos viene ya en pocos meses. Y con esto cerramos. Gonzalo, ¿cuál sería el último mensaje para nuestros agremiados? Gracias, Andrés. Jorge Basadre decía que el Perú era un problema y una posibilidad al mismo tiempo. En tiempos saciados como este, probablemente no hay una posibilidad cercana, no la veamos. Yo sigo creyendo que hay una posibilidad. Este es el momento para que los mejores hijos del país puedan ingresar a la política, involucrarse y generar ese cambio que necesitamos. Si la gente buena no se termina metiendo a política, los malos van a seguir en ella. En estos momentos más que nunca se necesita gente que piense en el bien común y en el progreso de la República. La gente buena se tiene que involucrar. Es muy complicado, hay muchos sacrificios, pero la satisfacción es que vamos a poder mejorar el país de esta manera. Si la gente buena se mete, el país puede mejorar. Gracias, Gonzalo. Qué importante, ¿no? El bien común. Marcial, ¿cuál último consejo para nuestros agremiados? En realidad,
tal vez vamos por el lado diferente, no solamente entrar a política, sino también saber cómo elegir a los políticos. Y eso parte de la premisa de informarnos bien, y no solamente informarnos a ver a quién puedo elegir, sino cuáles son mis intereses. Y creo que justo yendo al lado de los agremiados es nunca perder ese sentido de justicia, ese sentido de valores. No votar por quien me vaya a dar algún tipo de rédito, sino en realidad votar por quien creo que lo va a hacer bien y que lo va a hacer de una manera pues pro. Y lo que dice Marcial es importante, ¿no? Informarse, ahora que hay tanta información disponible. Cromwell, un último mensaje para nuestros agremiados. Sí, lo único que les pido es de que nos informemos a conciencia, de que en estas elecciones que están próximas tomemos las mejores decisiones, busquemos la mejor información, incluso lo que sucede en cada periodo de que existe campaña, las instituciones habilitan un canal de información público que permite obtener algún tipo de información. Ahora también tenemos que ver los planes de campaña de cada uno de los partidos, así como también nosotros somos abogados, tenemos que también ver aquellos temas que van relacionados con aquello que es nuestra materia, respeto de los derechos humanos y mejorar el ámbito para la ciudadanía. Gracias, Cromwell, y les agradezco a los tres por venir el día de hoy. Y para ustedes, por favor, sintonicen CalTV todos los sábados al mediodía, el programa del Colegio de Abogados del decano Raúl Canelo Rabanal con toda la junta directiva. La idea es promover temas que sean importantes para los abogados y que los ayuden a capacitarse, ya sea en temas políticos, en temas penales, en temas procesales. Entonces, nada, los invitamos a ver CalTV y a ver su programa Enfoque Jurídico todos los sábados al mediodía. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.